corresponde anunciar la conferencia Metalogénesis de pórfidos de cobre Cretácicos y Paleoceno. Esta la dictará don Víctor Marsáez, geólogo de la Universidad de Chile, doctorado PhD, el año 90 en Dalhousie University en Canadá. Y la tesis de él, metalogénesis en la región de Antofagasta, el que fue pionero en utilizar el método de argón 40, argón 39, para la datación de los pórfidos cupríferos y de análisis de traza de fisión, fission track, que permitieron comprobar una relación entre el engrosamiento de la corteza y el alzamiento tectónico relacionado a la fase de formación incaica y a la formación de pórfidos cupríferos mayores de la región. Comenzó su vida laboral en el año 75, trabajando en el Instituto de Investigaciones Geológicas, lo mismo que después se transformó en el Servicio Nacional de Geología y Minería, CERNA-GEOMIN, en el que llegó a ser jefe del Departamento de Geología Económica entre los años 90 y 94. Trabajó en exploración minera de oro en las empresas Cambion y Barrick en los años 94 y 98. Fue profesor e investigador de Geología Económica en el Departamento de Geología de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas del año 98 al 2018, donde también ocupó el cargo de jefe docente por periodo de 10 años. Ha dictado cursos y charlas en distintas universidades, empresas y congresos en el país, y en el extranjero, Brasil, Perú, Colombia, Uruguay, México, Canadá, Estados Unidos, y tiene numerosas publicaciones en revistas y libros. Y bueno, como el tiempo pasa, desde el año 18 está jubilado. Pero ahora tenemos el agrado de escucharlo. Por favor, Víctor. Muy buenas tardes. Antes que nada, quiero agradecer la invitación a participar en FEXPIN a los organizadores en nombre de Patricia Narváez. Y en esta presentación voy a hablarles de la metalogénesis de los pórfidos cupríferos del Cretácico y los del Paleoceno, Eoceno inferior, de lo que originalmente Carlos Llomet del año 75 llamó la faja pacífica de cobres porfídicos. Y parto mostrando las conocidas fajas de yacimientos de tipo pórfido cuprífero que se extienden por todo el borde occidental de Sudamérica, y en lo que se refiere a esta presentación voy a hablar principalmente de los pórfidos cretácicos de la cordillera de la costa y de la faja de los pórfidos del Paleoceno, Eoceno inferior, que en el caso chileno van más o menos por lo que corresponde a la depresión intermedia. El Cretácico se caracterizó por la presencia de magmatismo de arco a lo largo de la cordillera de la costa, con el desarrollo simultáneo del sistema de falla de Atacama, que fue simplutónico, y este sistema de falla es segmentado. Se han reconocido varios segmentos de la falla, y de acuerdo a varios trabajos estuvo activo hasta los 103 millones de años. Y la mineralización asociada al sistema de falla incluye yacimientos de hierro, óxidos de hierro apatito, que actualmente se usa esta sigla IOA de Iron Oxide Apatite en inglés para referirse a ellos. Estos, de acuerdo a las edades plumo-uranio disponibles, se formaron entre los 131 a los 120 millones de años. Las edades argón-argón dan un rango más amplio, pero el argón-argón tiene problemas de retención en los minerales, por lo tanto son más confiables las edades plomo-uranio. También se formaron yacimientos de óxidos de hierro, cobre, oro, los IOCG, en un rango de 128 a 86 millones de años, y se formaron los pórfidos cupríferos en el Cretácico inferior y en el Cretácico superior. Estos son los yacimientos más relevantes para lo que se refiere a esta presentación. Ahora, la configuración de placas durante el Jurásico Cretácico inferior correspondía a este diagrama tomado de trabajo de Schubert y González del 99, donde Sudamérica todavía era parte del supercontinente de Gondwana, y este supercontinente tenía un movimiento absoluto de dirección noreste, mientras que la subducción de la placa oceánica
que era la placa Phoenix en ese tiempo, era desde el noroeste al sureste. Es decir, había una subducción oblicua y un continente que estaba retrocediendo respecto a la zona de subducción. Y esta situación entonces, con un continente en retroceso, generaba extensión sobre todo en el borde continental, magmatismo de arco en el borde continental y cuencas donde fueron invadidas por el mar durante el Jurásico y hasta el Cretácico inferior. Ahora bien, a los 126 millones de años, que corresponde a los principios del Aptiano, empezó a abrirse el océano Atlántico, y eso significa que empezó a separarse Sudamérica de Gondwana y empezó a moverse en términos absolutos hacia el oeste, es decir, el continente empezó a moverse por encima o hacia la placa en subducción. Y acá en esta ilustración de Somoza del 2008 se muestra cómo el continente entonces fue avanzando y con una tasa más rápida de avance hacia el oeste entre los más o menos 90 y los 70 millones de años. Y esta diferencia entonces de desplazamiento de la masa continental básicamente determinó que hubieran dos regímenes tectónicos en los Andes, un periodo que va del Jurásico al Cretácico inferior en el que teníamos un régimen extensional controlado por el desplazamiento absoluto de Gondwana hacia el noreste, que es lo que se ve acá. Es decir, el continente estaba retrocediendo respecto a la zona de subducción y eso producía extensión, adelgazamiento cortical y fallas normales y la invasión del mar, sobre todo en lo que es la cuencas de Trasarco. A partir del Cretácico superior, y más estrictamente desde finales del Cretácico inferior, hasta el presente, hay un régimen ahora compresional que hizo que se invirtieran lo que eran las fallas normales originalmente, se generaron fajas de plegadas y corridas y cuencas de antepaís relacionadas a estas últimas. Cuando el continente empezó a moverse entonces sobre la placa en subducción. Entonces el régimen tectónico está controlado por el movimiento absoluto de la placa superior, como aquí está basado en Ramos 2020 esta diapositiva. Y eso determina entonces estos dos etapas de régimen tectónico. Y estas dos etapas de régimen tectónico se reflejan también en dos etapas mayores en la metalogénesis andina. Una etapa del Jurásico Cretácico inferior, donde se formaron yacimientos de hierro, los IOCG, estratoligados de cobre y los primeros pórfidos cupríferos, donde entonces teníamos todo este fallamiento normal que estiraba la corteza literalmente y donde el magmatismo ocurría entonces asociado a fallas, sobre todo al sistema de falla Atacama, y desde el Cretácico inferior alto en adelante, las condiciones cambiaron, el continente empezó a moverse hacia la placa en subducción, lo que eran fallas normales originalmente se invirtieron y también el magmatismo fue controlado ahora por estas fallas reactivadas. Y la metalogénesis se caracteriza entonces desde el fines del Cretácico inferior en adelante por un dominio de pórfidos cupríferos y de epitermales de metales preciosos en los yacimientos más importantes. Esta figura lo que ilustra es un estudio estructural de Schubert y González del año 99 que muestra que asociado al magmatismo del Jurásico y Cretácico inferior estuvo el desarrollo del sistema de falla Atacama al mismo tiempo y con periodos de extensión como este en Jurásico, periodos transpresionales, no sé si locales, pero en los que se inyectaron diques de dirección noreste y después de dirección noroeste y después a partir de los 125 millones de años en adelante se generó directamente en la zona de cisalle en la traza principal de lo que es la zona de falla Atacama.
Y aquí puse al pórfido Antucoya a los 142 millones de años porque es el pórfido más antiguo que está en la región de Antofagasta y que está asociado a fracturas y diques de esta orientación noroeste. Ahora, aquí presento los resultados de un estudio estructural y geocronológico y termocronométrico de Seymour y otros del 2020, pero que se suma a una serie de estudios anteriores de la zona de falla, particularmente en este caso del segmento El Salado del sistema de falla Atacama. Y estos autores concluyeron de que existió un amplio pulso de magmatismo en lo que es la traza principal de la zona de falla Atacama, de 150 a 120 millones de años, con deformación dúctil sinistral, que ocurrió más o menos entre los 139 y los 119 millones de años, y que afectó a plutones que están foliados, y que esa foliación ocurrió de 5 a 7 kilómetros de profundidad, lo que es bastante somero, lo que indica que había un gradiente geotérmico elevado en toda la zona de la traza principal, por lo menos de la falla de Atacama. Y entonces teníamos unas condiciones transtensionales, había una subducción oblicua, y en ese periodo se formaron yacimientos de hierro, los IOA, Iron Oxide Apatite, y los IOCG, Iron Oxide Copper Gold Deposits. Después hubo un pulso menor de magmatismo de 120 a 104 millones de años, que en general tiende a ocurrir hacia el este de la traza principal de la falla Atacama, y que dio fin al cisalle también en la traza principal de la zona de falla Atacama, más o menos a los 110 millones de años, justo antes de que se incluyeran plutones de 109 a 104 millones de años, y que este periodo básicamente de 120 hasta 104 millones de años corresponde esencialmente al periodo en que se formaron los pórfidos cupríferos en la cordillera corta, pero también se formaron yacimientos de óxido de hierro, cobre, oro. Y hay una serie de otros trabajos en el norte y en el centro de Chile que han hecho énfasis de que la deformación compresiva empezó más o menos a los 115 millones de años, es decir, en la parte alta del Cretácico superior. Y eso no se restringió o no fue solamente en el Cretácico superior. Y la deformación más fuerte habría ocurrido entre los 100 y los 95 millones de años. En este diagrama, tomado de Amilive y otros del 2008, ilustra los cambios entonces que ocurrieron. Teníamos un continente retrocediendo respecto a la zona de subducción, extensión del continente, adelgazamiento de la corteza, fallas normales, sedimentación marina y mineralización de óxidos de hierro apatito, óxidos de hierro cobre-oro, estratoligados de cobre, y a finales del Cretácico inferior aparecen entonces los pórfidos cupríferos. En el Cretácico superior ya tenemos compresión neta, el continente moviéndose ahora contra la placa en subducción, inversión de las fallas que eran normales ahora se transformaron en inversas. Eso hace que muchas de las fallas inversas acá en Chile sean subverticales, porque básicamente son fallas reactivadas, y la mineralización dominada por pórfidos y por epitermales. Y después, más adelante en el tiempo, Paleoceno, Eoceno, más engrosamiento cortical, más fajas plegadas y corridas, y siguen dominando los pórfidos de cobre, molibdeno y epitermales de metales preciosos. Acá está ilustrada la falla de la franja de pórfidos cretácicos, que en realidad son dos, una del Cretácico inferior, que es la de color verde oscuro, y la otra es de pórfidos del Cretácico superior, que está en verde claro, pero que por acá en la tercera y cuarta región se sobreimponen. Un grupo de estos pórfidos es son del 121 a 104 millones de años, excepto Antucoya, que es de 142 millones de años, que es más antiguo, es el más antiguo y es una excepción,
Hay unos pórfidos acá en el sur, en la zona central, pero no están bien datados. Esta edad de 129 en Coyihuay es una edad en sericita de unas brechas con oro periféricas al pórfido. No es la edad exacta del pórfido, así que ahí están en duda, por lo menos hasta donde yo sé, las edades de esos pórfidos. Estos pórfidos entonces del Cretácico inferior de 121 a 104 millones de años se formaron a partir del cese del cizalla en la traza principal de la zona de falla Atacama y la migración levemente al este de la traza principal, digamos, del magmatismo del Albiano. Otro grupo de depósitos que corresponden en esa franja verde claro ahí, se formaron entre 98 y 887 millones de años, relacionados a fallas inversas por deformación compresiva, como lo ha publicado Craixel y otros el año 2020. Ahora, las características de los pórfidos del Cretácico inferior, primero que se ubican principalmente al este de la traza principal de la falla Atacama, pero están asociados espacialmente a fallas transpresivas que son subsidiarias del sistema falla Atacama, pero son sinistrales y son parte del mismo sistema, digamos, pero no son son fallos de segundo orden, podríamos decir. Los pórfidos del Cretácico inferior están dominados principalmente por alteración potásica, con alteración propilítica periférica, tienen poco desarrollo de sericítica, probablemente indicando de que estamos a niveles de erosión relativamente profundos en los pórfidos. Las leyes hipógenas son generalmente menores de 0.36% de cobre y contienen usualmente de 0,1 a 0,2 gramos por tonelada de oro, que no los hace ricos en oro, pero es un valor bastante más alto que el que se encuentra en los pórfidos cenozoicos. En respecto a explotación, estos yacimientos se han explotado principalmente en la parte supérgena. En Andacollo se explotó primero la parte supérgena, pero desde el 2010 se está explotando mineral hipógeno en Andacollo. En el caso de la mina Dos Amigos en Domeico se explotó enriquecimiento con calcosina hasta el año 2015, pero el mineral supérgeno se agotó y paralizó la explotación de Domeico. Y en Tucoya, en la región de Antofagasta, lo que se está explotando es la parte oxidada del yacimiento. Así que los procesos supérgenos son importantes para hacer económicos estos depósitos. En cuanto a recursos, no son yacimientos gigantes, pero no dejan de ser importantes. Acá tengo los recursos del proyecto Tobacu, que corresponde a lo que antes era el pórfido Puntillas y Galenosa, que suman 540 millones de toneladas con 0,25% de cobre, y Antucoya con 835 millones de toneladas con 0,32% de cobre, lo cual suma esos recursos de 4 millones de toneladas de cobre fino. Este diagrama, tomado de un trabajo de Empodosis y otro del 2014, me sirve para ilustrar el magmatismo jurásico de plutones y rocas volcánicas jurásicas a lo largo aquí de la cordillera de la costa al norte de Antofagasta, con la ubicación del yacimiento en Tucoya, que tiene 142 millones de años, en la traza, prácticamente en la traza principal de la zona de falla Atacama, y ahí indiqué dónde se ubicaría el proyecto Tobacu, que es un poco más joven y que está bastante más al este de la traza principal de la falla Atacama, como la mayoría de los pórfidos del periodo 121 a 104 millones de años. Acá una planta de donde está Antucoya, está entonces en la traza principal ahí de la falla Atacama, en el segmento Salar del Carmen, pero está relacionada al emplazamiento de diques y brechas de dirección noroeste, como estas fallas de dirección noroeste que se generaron aparentemente en un periodo transpresivo durante inicios del Cretácico inferior, ligado al desarrollo entonces de la zona de falla Atacama.
Ahora, esta es la zona de la región de Atacama y Coquimbo, donde se concentra la mayor parte de estos pórfidos cretácicos. Y de nuevo indicando ahí los recursos, que no se trata de depósitos gigantes, pero que no dejan de ser. El más grande es Andacollo y probablemente sus recursos son más grandes que esto. Estas son cifras de reservas publicadas por TEC. Así que probablemente los recursos globales son un poco más grandes, pero la suma de estos en los que hay datos de recursos me da 1.63 millones de toneladas de cobre fino en este sector. Ahora, esta figura está tomada de un trabajo de Yomé y otros del 73 de Andacollo, y la pongo esencialmente para mostrar de que en esta zona existe una serie de fallas y vetas de oro y de cobre de dirección noroeste, y también un enjambre de diques que también tienen la misma orientación. Un dique de estos me dio una edad de 103.9 millones de años, que es la misma del pórfido culebrón de Andacollo. Pero también existe la falla Andacollo norte-sur. Y una interpretación más reciente del sistema estructural del yacimiento mismo, que es de Veloso y otros del 2015, muestra que correspondería a una zona de transtensión, un pull apart, con compresión desde el noroeste, y entonces con desarrollo de fracturamiento extensional en esta dirección noroeste. Esto está a escala de yacimiento y esto a escala de muestra de mano. Y esto me lleva a un trabajo que publicaron Yáñez y Rivera el año 2019, donde plantean de que la ubicación de los yacimientos más grandes estarían relacionadas no solo al frente magmático, sino que también a la existencia de fallas translitosféricas de larga vida, particularmente fallas que son oblicuas al orógeno. Y entonces Andacollo básicamente estaría asociado hipotéticamente a una de estas fallas translitosféricas de dirección noroeste y también a falla norte-sur. Y aquí pongo un diagrama de Magor y otros del 2020, que lo hicieron estos autores para explicar la relación que existió entre la falla de orientación noroeste de Tal con el sistema o la traza principal de la zona de falla Atacama, que más o menos hasta los 119 millones de años estaba activa con cisalle, la traza principal de la zona de falla Atacama, y con plutonismo activo, pero a edad más jóvenes de 114 millones de años cesó el magmatismo en la traza principal de la falla Atacama y cesó el cisalle, y se activó en este caso esta falla de dirección noroeste, la falla Tal, y estos autores lo utilizan para explicar la ubicación o el marco en el que se habría formado el yacimiento IOCG Tropezón, ahí a la latitud de Tal en el norte de Chile. Y aquí lo que indico es que una situación similar de intersección de estructuras noroeste y sistemas norte-sur probablemente sería aplicable al mismo tiempo, porque más o menos coincide en edad. Tropezón se formó a los 110 millones de años. Entonces, esta intersección de fallas podría ser un control para la ubicación del yacimiento. Fallas que eventualmente serían translitosféricas de acuerdo al trabajo de Yáñez y Rivera. Aquí este mapa es del trabajo de Kreisel y otros del año 2020, donde están los pórfidos cupríferos, en verde los que son del Cretácico inferior y en rojo acá los que son del Cretácico superior. Y básicamente lo que quiero aquí hacer mención es que
la formación de los yacimientos del Cretácico inferior se traslapa con el inicio de la sedimentación aluvial gruesa y volcanismo de la formación Cerrillos en edad. La formación Cerrillos está datada más o menos entre 112 y menos de 84 millones de años. Y hay algunos pórfidos que se formaron un poquito antes, pero en general estos coinciden entonces con esta unidad que marca un cambio abrupto de sedimentación y de volcanismo en lo que era la cuenca de Trasarco, porque en vez de la sedimentación marina que había hasta el Albiano, esta es reemplazada por depósitos aluviales gruesos y rocas volcánicas, implicando que hacia el este se formó un relieve positivo que permitió entonces estos materiales aluviales que fueron hacia el este. Y los pórfidos del Cretácico superior, a su vez, aparecen relacionados a las etapas finales del volcanismo de la formación Cerrillo y al desarrollo de estas fallas inversas en este mapa de Kreisel y otros. Y se habrían formado entonces las etapas finales de la formación Cerrillo, porque la formación Cerrillo está cubierta en discordancia por rocas que han sido datadas en 84 millones de años. En esta figura yo incluí el yacimiento Productora, porque Productora es un yacimiento que ha sido descrito como un IOSA G, pero en el trabajo de Skolmet del año 2020 ha sido también descrito como afina pórfido cuprífero. Y independiente de ello, en las vecindades de Productora existe un pórfido cuprífero llamado Alicia, de 121 millones de años, y que tiene la misma edad que el prospecto La Totora en la zona de alteración de pajonales, más al sur. Y lo anterior es para entrar en el tema de la transición que existe entre IOSG y pórfidos. Esto es del trabajo de Jeremy Richards y otros del año 2017, donde muestra los IOSG y los pórfidos. Ambos se traslapan en edad, o sea, los pórfidos, algunos tienden a ser un poco más jóvenes que los IOSG, pero en general hay un traslape de edad. Y esta transición implica, según el trabajo de Jeremy Richards, un cambio a sistemas hidrotermales más ricos en azufre. ¿Y esto por qué? Porque los pórfidos son principalmente anomalías de azufre, por ejemplo, con razones de azufre a cobre mayores que 10, es decir, geoquímicamente son más anomalías de azufre que de cobre. En comparación, los IOCG y los yacimientos de hierro obviamente son deficientes en azufre. Entonces, este cambio de sistemas hidrotermales relativamente pobres en azufre a sistemas hidrotermales más ricos en azufre que formaron pórfidos cupríferos, según Richard y otros del año 2017, implican una probable mayor componente de placas subductadas, lo cual es consistente con un continente que empezó a moverse sobre la placa en subducción. Antes estaba en retroceso, por lo tanto es dable esperar que hubieran más fluidos oxidantes que liberaran azufre de las peridotitas del manto y formaran entonces magmas y finalmente sistemas hidrotermales más ricos en azufre para formar los pórfidos cupríferos. En cuanto a estos son de nuevo diagramas de estroncio itrio y lantano iterbio del trabajo de Jeremy Richards y compañía. Y si bien se observa que muchos de los pórfidos tienen valores levemente más altos, estroncio itrio, en general las razones lantano y iterbio son bajas. En los pórfidos cenozoicos son siempre arriba de 30 más o menos, y también en los cenozoicos estas razones de estroncio itrio alcanzan hasta 120, así que también son relativamente bajas. Y como plantea
en el trabajo de Richards y otros, esta entre comillas señal daquítica de muchas rocas de pórfido en comparación a lo de los IOCG, reflejan que son levemente más félsicos, un poco más tienen un poco de grado más alto de diferenciación, se traslapan en composición, pero tienden a ser más félsicos los pórfidos, y un mayor grado de fraccionamiento probablemente de anfíbola en los pórfidos. Pero estos valores bajos de lantano terbio y estroncio itrio, si uno lo asume de que reflejan el espesor cortical, aquí estaríamos hablando de un espesor cortical normal, quizás de 30 kilómetros nomás. Pero hay que recordar, sí, que en el Cretácico la corteza se había adelgazado a un mínimo. Por lo tanto, este espesor de, entre comillas, normal, significaría igual algún aumento del espesor de la corteza. Ahora, la transición de pórfido o de yacimientos de IOCG a pórfidos, Tornos y otros publicaron este modelo basado en el yacimiento Tropezón a la latitud de Taltal, en la cordillera de la costa, donde se habría formado un pórfido cuprífero, cobre molibdeno con oro en profundidad a los 110 millones de años, de acuerdo a una datación plomo-uranio, y en una etapa posterior de menor temperatura se habrían formado un sistema de vetas con hematita y mineralización de cobre, oro, formando los IOCG en una etapa tardía. Si bien esto ocurrió en Tropezón, lo que yo he observado a escala regional es que en los yacimientos IOCG de la cordillera de la costa, en general se observa primero un metasomatismo de hierro, muchas veces de alta temperatura, y en una etapa tardía la introducción de sulfuros. Es decir, que a escala regional yo diría que predomina lo otro, que los sulfuros son introducidos en una etapa tardía, en una mineralización de hierro más temprana, al revés de este esquema presentado por Tornos y otros. Ahora, este diagrama o esquema evolutivo es lo que publicó Skolme y otros para el yacimiento productora, pero que en cierta medida refleja lo que uno observa a escala regional. En el Cretácico había un magmatismo que incluía volcanismo y plutonismo que eran casi simultáneos, o sea, los plutones se emplazaron en rocas volcánicas que son muy cercanas en edad a los plutones, dado porque existían condiciones extensionales o transtensionales que permitían entonces que los magmas ascendieran hasta los niveles de sus propias, ¿cómo se llama?, del volcanismo casi contemporáneo. Después acá está indicado que a los 130 millones de años se formaron yacimientos de hierro, estos cachillullitos, que están ligados a zonas de contacto de un plutón y a zonas de falla que tienen componentes de desplazamiento vertical y sinistral. Entre los 128 y 130 millones de años se formó este complejo de brechas de productoras, que como dije es un híbrido entre IOCG y pórfido. Los IOCG normalmente tienen más del 10% de óxidos de hierro, este tiene menos de 5%, y de ahí nace que ha sido clasificado tanto de pórfido como de IOCG. Y más tarde, a los 121 millones de años, se emplazó un pórfido propiamente tal, denominado Alicia, y también una serie de plutones, algunos bastante grandes, más jóvenes, postminerales, que se emplazaron un poco hacia el este del yacimiento. Más o menos uno ve esta misma situación donde se forman yacimientos de hierro, después hay algunos en los que se les agrega sulfuros, algunos solo sulfuros de hierro, otros sulfuros de hierro y de cobre, y después empiezan a aparecer ya los pórfidos cupríferos.
Acá tengo indicado los pórfidos que son del Cretácico superior, que los conocidos están básicamente en la región de Atacama. Son pórfidos de cobre con contenidos menores de oro y de molibdeno. De estos no hay ninguno que se haya explotado a escala grande. Hay explotaciones menores de la parte de óxido en algunos de ellos. Me acuerdo de Berta, de La Verde, pero la mayoría de ellos no, no ha habido una explotación masiva a gran escala. Las edades que tienen son de 94 a 87 millones de años. Estos presentan mayor presencia de alteración sericítica, un mayor dominio de este tipo de alteración relativo a los del Cretácico inferior, probablemente porque estamos viendo niveles más altos de los sistemas ahora. Ya mencioné que están formados en una época en que se formaron fallas inversas por deformación compresiva, como lo publicó Kreisel y otros, y coinciden con las etapas finales del volcanismo activo de la formación Cerrilla. Y no son estos pórfidos un ente aparte, sino que forman parte de una franja en la que existen una serie de distritos argentíferos que se explotaron principalmente en el siglo XIX y principios del siglo XX, y también yacimientos epitermales de sulfuración intermedia de cobre-oro que se extienden al menos hasta la zona central de Chile. Así que la mineralización del Cretácico superior incluye tanto pórfidos como epitermales entre las mineralizaciones principales, por supuesto. En cuanto a recursos, de nuevo, no son yacimientos gigantes, pero tampoco son despreciables. Ahí hay algo de esto. Y de los cuales hay datos de recursos, suman 3,9 millones de toneladas de cobre fino. Esta es una figura tomada de un trabajo de Ianelli y otros del 2017, donde se ve que la franja de magmatismo del Cretácico superior a Terciario inferior continúa hacia el sur, pero se desplaza hacia el territorio argentino, porque en ese tiempo hipotéticamente se estaba subductando una dorsal que hizo que se desplazara entonces hacia el magmatismo hacia el oriente. Y acá yo agregué dos pórfidos del Cretácico superior que han sido descritos ahí en el sur, a la latitud de Concepción, pero cerca del Nevado del Chillán. Está el pórfido San José de 83, casi 84 millones de años, y más al sur el pórfido Galletué de 90 millones de años. Pero los dos corresponden esencialmente a restos erosivos, o sea, yacimientos erosionados de los cuales quedan solo restos, básicamente. En caso de Galletué, están en el borde de un valle glacial, donde quedaron los restos nomás. El glacial se llevó probablemente la mayor parte del yacimiento. En el lado argentino, sin embargo, se preservó el pórfido Campana Maguida de 74 millones de años. Y este es una síntesis presentada por Kreisel y otros el año 2020, donde muestran la estratigrafía, los eventos plutónicos y las mineralizaciones, primero de yacimientos de hierro y IOCG, después de IOCG, después de pórfidos cupríferos y después otros pórfidos cupríferos, donde los pórfidos cupríferos se relacionan a fases deformativas, una del Cretácico inferior, que en Perú se ha denominado fase mochica, y otra del Cretácico superior, que corresponde a la fase peruana. Y estos pórfidos entonces se formaron cuando hubo esta transición de transtensión a transpresión sinistral, y después se formaron cuando hubo una compresión generalizada con fallamiento inverso. Y unos se formaron en los inicios del volcanismo de la formación Cerrillo, y los otros se formaron en las etapas finales de este evento volcánico. En los pórfidos del Paleoceno y Eoceno inferior
ya tenemos pórfidos que tienen volúmenes más grandes de recursos y producción, para ser más específico, y algunos de ellos ya entran en la categoría de gigantes de acuerdo a la clasificación de Alan Clark. Y de los que tienen recursos conocidos, suman en Chile un total de 24.7 millones de toneladas de cobre fino. Así que ya es un volumen más importante y son yacimientos más grandes de tipo pórfido cuprífero. Son pórfidos de cobre molibdeno que dentro de la franja también están acompañados por chimeneas de brechas, frecuentemente con cemento de turmalina, que pueden estar presentes como cuerpo de brecha dentro de los pórfidos, pero también aparecen chimeneas de brechas individuales fuera de los pórfidos, y por ejemplo en la región de Atacama aparecen estos plutones granodiríticos del Paleoceno, que tienen cientos de chimeneas de brechas con cemento turmalina, no todas mineralizadas, pero algunas tienen mineralización de cobre, algunas contienen oro y algunas contienen tungsteno. Y también dentro de la misma faja hay vetas epitermales de alta y de baja sulfuración de metales preciosos. Entonces los pórfidos del Paleoceno y Eoceno inferior son pórfidos de cobre molibdeno clásicos. Se formaron de acuerdo a las dataciones de 62 a 50 millones de años. No presentan litocaps en los depósitos, es decir, normalmente no preservan la parte de alteración argélica avanzada suprapórfido, excepto que existen descripción de alteración argélica avanzada en Cerro Colorado y existen litocaps en el prospecto Anillo, que está al norte del Peñón, ahí en medio de la Pampa en Antofagasta, y también en la mina de oro del Guanaco, ahí en la región de Antofagasta. El enriquecimiento supérgeno es importante en Cerro Colorado, Spence y Sierra Gorda, que duplica y a veces más que duplica las leyes hipógenas en estos yacimientos. En el yacimiento de Lomas Valla y Fortuna del Cobre hay solo una oxidación profunda, pero esa oxidación ha permitido explotarlo, estos yacimientos. Y en Relincho, en cambio, existe solo una oxidación somera, en promedio 50 metros. Eso es a la latitud de Vallenar en la cordillera, que es parte actualmente del proyecto Nueva Unión. Los pórfidos del sur del Perú están más expuestos y por lo tanto han sido mejor estudiados, y son los productores históricos de cobre de Perú, donde los recursos y producción suman un total de 50.4 millones de toneladas de cobre fino y que están relacionados con este sistema de falla noroeste denominado falla Incapuquio y eventuales lineamientos transversales de dirección noreste, y se ve aquí con las edades uranio-plomo de estos yacimientos formados entre los 62 y los 52 millones de años. Estos pórfidos del sur del Perú son las últimas intrusiones de lo que se denomina la unidad Yarabamba del batolito de costero del Perú, del Cretácico, que se extiende a lo largo ahí de la parte sur de la cordillera costa de Perú, y también ocurrieron en la etapa terminal de la evolución del volcanismo del grupo Toquepala, que tiene dataciones que van de los 100 a los 58 millones de años. Están asociados entonces con esa falla de dirección noroeste Incapuquio, que es transpresiva y sinistral y que estaría relacionada a una fase deformativa que en Perú la han denominado Incaica 1, que habría ocurrido más o menos entre los 59 y los 55 millones de años. Y eventualmente también jugarían un rol en la ubicación de los yacimientos estos lineamientos transversales de rumbo noreste. Y el evento del
Paleoceno a Eoceno inferior representa la culminación metalogénica del basalto costero del Perú, que representaría el magmatismo precursor de los pórfidos, y su extensión en el norte de Chile, como lo menciona Alan Clark en un trabajo del año 90. Acá un diagrama de tierras raras de un trabajo publicado por Valdivia y otros del 2015, que muestra que los intrusivos mineralizados tienen patrones de tierra rara más diferenciados y con esta forma más diferenciado respecto a las rocas volcánicas del grupo Toquepala que los precedieron, y con esta forma cóncava que es compatible con un fraccionamiento de anfíbola y sin anomalías de Europeo que implican probablemente que hubo fraccionamiento de anfíbola y no de plagioclasa durante la formación de estos intrusivos mineralizados. Y las razones estroncio-itrio también son más elevadas, es decir, estos pórfidos ya muestran una, podríamos decir entre comillas, señal ladaquítica, y la combinación de estas altas razones que alcanzan hasta 120 de estroncio-itrio y también altas razones lantano-ytterbio de las tierras raras, implican que para la formación de estos pórfidos hubo ya un magmatismo de arco con corteza engrosada, más o menos de 40 kilómetros de espesor, usando el criterio de la compilación que hizo Chiariadia el año 2015 de arcos magmáticos y espesores corticales. Hacia el sur, en el norte de Chile, este magmatismo del Paleoceno a Eoceno inferior continúa, como se ve en esta figura tomada del trabajo de García y otros del 2017, donde, por desgracia, la mayor parte está cubierta por depósitos cenozoicos, aluviales y volcánicos, y solo en los cañones que cortan estos depósitos aluviales afloran las rocas de esa edad. Entonces, básicamente, la franja que aquí está pintada de verde del Paleoceno a Eoceno inferior de pórfidos continúa en Chile, pero está en su mayor parte cubierta por depósitos aluviales y volcánicos cenozoicos. Esta es una imagen del Google Earth mostrando la extensión del piedemonte que baja de la cordillera y que cubre toda esta zona y cubre la franja de pórfidos del Paleoceno y Eoceno, y solo donde hay cañones profundos que exponen el sustrato rocoso afloran yacimientos como Cerro Colorado, prospectos como mochas y camarones. Y estos depósitos de piedemonte alcanzan espesores variables, pero que alcanzan hasta 1000 y hasta 2000 metros en algunos sectores, de acuerdo a los datos gravimétricos que se mencionan en el trabajo de García y otros del 2017. El yacimiento Cerro Colorado está ubicado o emplazado dentro de rocas volcánicas de la formación Cerro Empexa. De hecho, el 70% de la mineralización está contenido en andesitas de la formación Cerro Empexa. Y lo que quiero destacar acá es que en esta figura se ve que hay una intersección de fallas de dirección noroeste de nuevo y norte-sur en la zona donde se ubica el yacimiento Cerro Colorado. Y eso me lleva de nuevo al planteamiento de Yáñez y Rivera, que plantean que estos yacimientos más importantes se localizan en fallas translitosféricas de larga vida, y en particular aquí sería una intersección entonces de falla norte-sur con una falla noroeste, donde hipotéticamente se determinaría la ubicación del yacimiento. Esta es una situación también planteando estas fallas o lineamientos mayores
de Palacios y otros del 2007, pero en este caso se trata de un lineamiento de dirección noreste, Antofagasta-Calama, que hipotéticamente tendría relación con la ubicación de Spence y Sierra Gorda, los yacimientos que estaban ahí debajo del aluvio y constituyen una serie de cuerpos porfídicos. En el caso de Spence, elongados en dirección noreste, y también a una escala más pequeños son los de Sierra Gorda, pero también elongados en esta dirección noreste, es decir, una hipotética relación con estas fallas translitosféricas. Este diagrama lo puse esencialmente porque Tsang y otros hicieron un estudio geocronológico uranio-plomo del yacimiento Cerro Colorado y lo hicieron para tratar de establecer si el yacimiento Cerro Colorado tenía relación con la actividad volcánica de la formación Cerro Empexa, en el que están emplazados los pórfidos. Y este trabajo concluyó que existe una estrecha relación temporal entre el volcanismo y los pórfidos mineralizados de Cerro Colorado, y publicó esta figura. Esta figura que lo que se plotea aquí en sentido estricto no son las edades individuales obtenidas, sino que son los microanálisis que permitieron determinar estas edades que yo las puse aquí, que son las que pudieron determinarse a partir de esos microanálisis. Y esta conclusión y este gráfico yo encuentro que es un tanto engañoso, porque aquí sí aparece una cierta continuidad que llega hasta los pórfidos mineralizados, pero si uno toma que este conjunto de circones de una andesita dio 72,5 millones de años, y este conjunto de circones dio una edad de 57 millones de años, que vienen de unas brechas magmático-hidrotermales polimícticas, aquí existe una diferencia de por lo menos 15 millones de años entre la andesita más joven datada y estas brechas hidrotermales, y existe con el primer pórfido de 53 millones de años acá, existe una diferencia de 19 millones de años, así que en sentido estricto, no me parece que esta conclusión sea tan correcta, digamos. La mineralización ocurrió con posterioridad al volcanismo de Cerro Empexa, en sentido estricto. Ahora bien, hay una serie de trabajos estructurales, sobre todo los más recientes, que han identificado que existe deformación del Cretácico superior y hasta el Paleoceno temprano, y que una serie de unidades volcánicas y sedimentarias continentales, como Cerro Empexa, Quebrada Mala y Llanta en el norte de Chile, son en realidad sinorogénicas, es decir, existía deformación y alzamiento asociado a la época en que se estaban depositando estas unidades. Los datos que existen hasta aquí permiten restringir con geocronología la compresión entre los 72 a los 63 millones de años, que correspondería con lo que se ha descrito como la fase KT del límite Cretácico terciario, pero con un rango de tiempo mucho mayor en su desarrollo. Así que la deformación la tenemos más o menos acotada en el Cretácico superior a terciario inferior, dentro de este rango 72-63 millones de años. En Chile no hay datos que permitan precisar si existió una fase deformativa como la descrita en Perú, como fase incaica 1 de 59 a 55 millones de años. Pero los pórfidos se formaron a continuación de todas maneras de esta deformación entre los 62 y los 52 millones de años. Es decir, que hubo una etapa de deformación compresiva, engrosamiento cortical también en Chile, y dio paso a
formación de los pórfidos, en este caso del Paleoceno y Eoceno inferior. Y haciendo una síntesis ahora, la apertura del Océano Atlántico y el subsecuente movimiento del continente sudamericano sobre la placa en subducción implicó un cambio de régimen tectónico en el borde de Sudamérica, el borde occidental de Sudamérica, y también cambios en el magmatismo y la metalogénesis asociada al magmatismo. En el Cretácico inferior se produjo esta transición desde yacimientos de óxido de hierro apatita a yacimientos de óxido de hierro cobre-oro y a pórfido cuprífero. Y esta transición es atribuible a una mayor componente de subducción en la generación magmática al avanzar el continente sobre la placa oceánica en subducción, es decir, fluidos oxidantes que se derivaron de la placa en subducción y que deben haber liberado azufre de las perioditas del manto para producir magmas con capacidad de generar sistemas hidrotermales con mayor contenido de azufre y capacidad de producir pórfido cuprífero. Esto sumado al progresivo engrosamiento de la corteza continental que afecta la cristalización fraccionada de los magmas y que eventualmente puede producir estos magmas con capacidad de producir pórfido cuprífero. En los pórfidos del Cretácico inferior, el más antiguo es de 142 millones de años, en la traza principal de la falla Atacama, el segmento solar del Carmen, pero relacionado a fallas de orientación de rumbo noroeste que se habrían formado durante un periodo transpresivo de ese segmento del sistema de falla Atacama. Los pórfidos en su mayoría se formaron en este periodo de 121 a 104 millones de años en fallas de segundo orden, fallas subsidiarias del sistema falla Atacama, un poco más al este de la traza principal de la falla, y que se formaron a partir del cambio de transtensión a transpresión en el segmento, sobre todo en el segmento, el salado del sistema de falla Atacama, y que corresponde a un periodo en que se produjo la terminación del magmatismo y de formación dúctil en la traza principal de la zona de falla Atacama y simultáneamente con el inicio del volcanismo de la formación Cerrillos. Se ha planteado un posible hipotético rol de fallas translitosféricas oblicuas al orógeno en la localización de los depósitos mayores como Andacollo, y los recursos conocidos de la faja son 4.6 millones de toneladas de cobre. Los pórfidos del Cretácico superior son pórfidos de cobre, oro, molibdeno, formados de 92 a 87 millones de años, coincidiendo con deformación compresiva relacionada a las fallas perurbanas, coinciden con las etapas finales del volcanismo de la formación Cerrillo, y los recursos conocidos de la faja son de 3.9 millones de años, millones de toneladas de cobre fino. Los pórfidos del Paleoceno y Eoceno inferior se formaron de 62 a 52 millones de años. Algunos caen en la categoría de pórfidos gigantes. Cerro Colorado se habría formado hipotéticamente al final del volcanismo de la formación Cerro Empexa. Ahí pongo el signo de interrogación porque los datos en realidad más bien sugieren que se formó al final después del volcanismo de Cerro Empexa, y en Perú se formaron al final del volcanismo del grupo Toquepala y de la actividad plutónica del batolito costero de Perú. En Perú tienen relación con una fase de deformación de 59 a 55 millones de años. En Chile seguro que se formaron después de la deformación del Cretácico superior a Paleoceno inferior, pero no tenemos antecedentes si hubo una fase equivalente más joven como la que existe en Perú o se identificada en Perú. Tenemos estas cubiertas de depósitos aluviales y volcánicos que dificultan una mejor comprensión del marco de esta franja de yacimientos en Chile. Y también tienen una eventual relación con fallas translitosféricas oblicuas al orógeno. Y los recursos conocidos alcanzan 50.4 millones de toneladas de cobre fino
en el sur de Perú en cuanto a recursos y producción y de 24.7 millones de toneladas de cobre fino en Chile. Y para terminar, una imagen de lo que era el área donde está el yacimiento Spence en los tiempos que era simplemente la carretera de Antofagasta a Calama en una pampa y que se transformó en un yacimiento que se está explotando hasta el día de hoy y donde ahora existe el yacimiento Spence y el yacimiento Sierra Gorda. Así que todavía probablemente quedan otros por descubrir debajo de estas cubiertas de las pampas. Y eso sería todo. Muchas gracias. Y les dejo a continuación las referencias. Muchas gracias, Víctor, por esta excelente presentación que nos has dado y te agradecemos bastante. A continuación, ahora nosotros tenemos un break para visitar la feria y después nos encontraremos aproximadamente como a las 5 de la tarde nuevamente. Nuevamente le digo, Víctor, muchas gracias por la excelente presentación. De nada, muchas gracias a ustedes.